Después de conocer todos los antecedentes, nos quedamos en el momento decisivo, las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Estos comicios eran los primeros convocados en España desde el año 1923, por lo que la gente no los entendió como unas simples elecciones para elegir alcaldes, sino como un plebiscito entre monarquía o república. El pistoletazo de salida a la campaña electoral lo dieron los juicios contra los miembros del Comité Revolucionario, que si hacemos memoria del vídeo anterior estaban recluidos en la cárcel Modelo desde la sublevación de Jaca. A los pocos días, los jueces condenaron a los miembros del Comité Revolucionario por exaltación a la rebelión militar. Pero las penas impuestas fueron tan bajas que salieron inmediatamente de prisión. Desde ese momento hasta el día de las elecciones, los miembros del comité se dedicaron a hacer campaña por la causa republicana, pidiendo el voto, claro está, para la conjunción entre socialistas y republicanos. La idea de los republicanos era concentrar esfuerzos en las grandes capitales de provincia. Sabían que era donde más posibilidades tenían de ganar. Además, desconfiaban del voto rural, donde aún conservaban peso los caciques. A las elecciones del 12 de abril llegaron tanto monárquicos como republicanos seguros de que las iban a ganar. Por aquella época, las encuestas no existían, por lo que la opinión ni siquiera se podía intuir. Sin embargo, el optimismo monárquico hizo que, en los últimos días de campaña, ellos mismos aceptasen el carácter plebiscitario de estas elecciones municipales. Por fin llegó el día 12 y los hombres mayores de 25 años fueron a votar en una jornada sin mayores incidentes. Horas después del cierre de las urnas, los primeros datos en conocerse fueron los de las grandes ciudades y la candidatura republicana ganaba en 41 de las 50 capitales de provincia. Los datos resultaban todo un triunfo moral para los republicanos. Aún así, esa misma noche apenas hubo consecuencias. La mayor parte del comité revolucionario celebró la victoria, pero no creían que fuesen unos resultados suficientes para acabar con la monarquía. El único optimista fue Miguel Maura, quien aseguró a sus compañeros del comité que en menos de 48 horas estarían gobernando. Tuvo razón. La otra opción electoral, los monárquicos, sí tenían claro que las elecciones del 12 de abril habían supuesto una dura derrota para su modelo. De hecho, lo tenían tan claro que el almirante Aznar, aún presidente del gobierno, lanzó esta frase a los periodistas cuando le preguntaban a la llegada del Consejo de Ministros. ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano? El conde de Romanones, uno de los ministros más influyentes de la monarquía, dio a conocer al rey el resultado de los comicios. Alfonso XIII, disgustado pero aún con esperanzas, respondió: No seré obstáculo en el camino que haya que tornar, pero creo que aún hay varios caminos. Y ese era el sentir general de los ministros monárquicos, aunque había una pequeña parte liderada por Juan de la Cierva que apostaba por mantener la monarquía aunque fuese mediante las armas. Y es que para el 13 de abril la situación en las calles ya no era tan tranquila. Las plazas de todas las localidades de España se habían llenado de republicanos celebrando la victoria. A las 6:30 de la mañana, ya del día 14, Éibar fue la primera localidad en proclamar la República. A esta se fueron sumando grandes ciudades como Sevilla, Zaragoza o Valencia. En Madrid, donde aún residía Alfonso XIII, las manifestaciones abarrotaban la Puerta del Sol. El rey, mucho más preocupado que el día anterior, mandó a la Guardia Civil desalojar las manifestaciones de manera pacífica. Pero el capitán al mando de la seguridad le respondió: Estoy dispuesto a salir yo solo a la Puerta del Sol para que las turbas me despedacen si quieren. Pero no puedo ordenar a las fuerzas que salgan, porque no me obedecerían los soldados. En este momento, el rey comprendió que tenía que salir del país si no quería que su vida corriese peligro. El general Sanjurjo, que era jefe de la Guardia Civil y que de ahora en adelante va a tener bastante protagonismo, fue el encargado de organizar el viaje del rey desde Madrid hasta Cartagena. Allí el monarca cogería un barco que lo llevaría hasta Francia. A los pocos días, el periódico ABC publicó una carta escrita por Alfonso XIII en la que hablaba sobre su marcha de España. Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. Con estas palabras dejó claro que ni abdicaba ni renunciaba a los derechos dinásticos,
pero eso poco importó en España. Aquí, mientras el viaje del rey comenzaba, el mencionado Sanjurjo ya se había ofrecido a servir al Comité Revolucionario, cosa que extrañó bastante a sus miembros, ya que conocían que era de una ideología conservadora. Al mismo tiempo, Alcalá Zamora y el todavía ministro Conde de Romanones negociaban el traspaso de poderes entre ambos gobiernos. Tras resolver varias tiranteces sobre el cambio de régimen, a las 8 de la tarde del 14 de abril de 1931 se declaraba la República Española en la Puerta del Sol de Madrid. Allí celebraban personas de toda clase la llegada de la Segunda República. En las imágenes rodadas aquel día podemos ver cientos de banderas republicanas, los retratos de Galán y García Hernández portados por la multitud. Además, también podemos oír Vivas a la República, el himno del Riego e incluso la Marsellesa. Esto decía sobre la llegada de la Segunda República el catedrático en Historia Contemporánea Julián Casanova durante una de sus charlas. La República llegó como consecuencia de unas elecciones municipales, de forma pacífica. No había pasado nunca ese cambio de régimen en la historia de España de esa forma. Muy diferente, además, a lo que había ocurrido en los imperios derrotados en Europa en 1918. A la monarquía española no la derribó una guerra, sino su incapacidad para ofrecer a los españoles una transición desde un régimen oligárquico, caciquil, clientelístico, en otro reformista y democrático. Ahora, algunos os preguntaréis cuáles fueron los resultados totales de las elecciones municipales. Y lo cierto es que no hay una respuesta clara para ello. Los historiadores han llegado a conclusiones dispares, aunque lo cierto es que en la mayoría de los análisis el número de concejales monárquicos era un poco mayor que el de los republicanos. Tras la proclamación de la República, el hasta entonces Comité Revolucionario se convierte en el nuevo gobierno provisional de España. Formaban parte de este gobierno muchos nombres ya conocidos. Niceto Alcalá Zamora será el presidente y Miguel Maura el ministro de Gobernación, lo que ahora se llama ministro de Interior. Ambos pertenecen al partido Derecha Liberal Republicana y, como su nombre indica, son la parte más conservadora del gobierno. Alejandro Lerroux, del Partido Radical, se convertirá en ministro de Exteriores. Manuel Azaña, de Acción Republicana, será el ministro de Defensa. El PSOE tendrá 3 ministerios: Justicia, Hacienda y Trabajos, en los que estaban Fernando de los Ríos, Indalecio Prieto y Largo Caballero respectivamente. También participaban en el nuevo gabinete el Partido Radical Socialista, escindido hacía años del partido de Lerroux y que no hay que confundir con el Partido Socialista. Además, existía una representación del republicanismo catalán y de los autonomistas gallegos. Una vez llegados al poder, los nuevos ministros tenían la misión de gobernar el país. Una tarea difícil, teniendo en cuenta que en el gobierno convivían desde marxistas hasta conservadores, pasando por el amplio espectro que hay entre medias. Problema al que hay que añadir que, salvo Alcalá Zamora, ninguno de los ministros tenía experiencia en un puesto parecido. Sin embargo, el primer problema al que tuvieron que hacer frente fue el independentismo catalán, ya que el mismo día 14, antes incluso de que se declarase la República en Madrid, el líder de Esquerra Republicana, Francesc Macià, había proclamado el Estado catalán, dentro de la Federación de Repúblicas Ibéricas. Eso sí, el problema fue solventado rápidamente, gracias a la visita de 3 ministros del gobierno a Cataluña, quienes prometieron a Macià la creación de un estatuto autonómico para Cataluña. Los representantes de Esquerra Republicana aceptaron el trato y pasaron desde ese momento a formar parte de la reconstituida Generalitat de Cataluña. Al día siguiente de la proclamación de la República, el gobierno aprobó el Estatuto Jurídico. O lo que es lo mismo, las bases legales de este periodo de transición hasta la creación de una nueva Constitución. En este corto documento se recogía la amnistía total para todos los encarcelados por motivos políticos, la libertad sindical y el derecho a la propiedad privada y a la libertad de culto. Este decreto también otorgaba al gobierno plenos poderes para reformar y crear leyes, pero al mismo tiempo obligaba a que esas mismas leyes fuesen aprobadas por el Parlamento después de las elecciones. Durante los primeros meses, el gobierno republicano utilizó los plenos poderes
para introducir reformas en distintas materias. Una de las primeras medidas fueron los decretos agrarios, donde 1. Se prohibía a los terratenientes desahuciar a los inquilinos que labraban sus tierras. 2. Se estableció la jornada de 8 horas en el campo. 3. Obligaron a los propietarios a contratar trabajadores del municipio en el que se encontraban las tierras. Y 4. Obligó al laboreo forzoso, o lo que es lo mismo, que todas las tierras se siguiesen cultivando con normalidad. Las reformas militares fueron otras que se redactaron con bastante urgencia. El 22 de abril, el ministro de Guerra, Manuel Azaña, lanzó un decreto por el que obligaba a los militares con rangos altos e intermedios a jurar lealtad a la República. 3 días más tarde entró en vigor otro decreto que permitía a los oficiales retirarse manteniendo su sueldo íntegro. Con estas dos medidas, Azaña buscaba reducir el abultado número de oficiales, así como republicanizar a los que se hubiesen quedado dentro del ejército. Por otra parte, la fuga de capitales al extranjero provocó un duro golpe para la economía española. El tema es que muchos monárquicos adinerados se llevaron su fortuna del país. Se calcula que desde abril hasta junio de 1931 se retiró el 15% del dinero total ingresado en los bancos españoles. Pero sin duda, el primer gran problema al que se enfrentó el nuevo gobierno fue el religioso. Aunque la Iglesia no hubiese pedido el voto explícitamente para las candidaturas monárquicas, lo cierto es que siempre se había asociado a la religión católica con la nobleza y con la monarquía. En los años 30, el clero disponía de miles de conventos e iglesias, de gran cantidad de escuelas, editaba periódicos muy influyentes e incluso tenía algún sindicato. Estas posesiones materiales, unidas a las más de 100.000 personas adscritas al clero, otorgaban a la religión católica una gran influencia en la sociedad española. La influencia de la Iglesia había logrado durante siglos que la gran mayoría de españoles fuesen católicos. Sin embargo, ese poder religioso había generado un gran rechazo en una parte de la población española. Algunos de estos exaltados anticlericales exteriorizaron su odio tan solo un mes después de la llegada de la Segunda República. Los disturbios comenzaron el 10 de mayo, justo aquí detrás, en la madrileña calle Alcalá, cuando un grupo de monárquicos puso la marcha real a todo volumen. Los rumores y las peleas degeneraron al día siguiente en manifestaciones que quemaban todos los conventos que veían a su paso. Parte del gobierno no quería mandar a la Guardia Civil, así que finalmente decidieron declarar el estado de guerra para que el ejército se hiciese con el control de la situación. Para el día 12, en Madrid los incendios se habían acabado, pero la quema de conventos se propagó a otras localidades españolas. Después de 3 días de protestas, las llamas habían calcinado más de 100 edificios religiosos, a lo que hay que añadir la pérdida de miles de libros y tallas artísticas en los incendios. Por suerte, no se lamentó ninguna víctima mortal, aunque estos hechos supusieron un grave traspiés para la joven república, sobre todo en su relación con el clero. En otro orden de cosas, durante el mes de junio, el gobierno decidió convocar elecciones constituyentes. Y sí, ya llevamos un buen rato, así que para conocer los resultados tendremos que esperar hasta el próximo vídeo.